42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. No se te escucha, Luciano. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Bueno, estamos al aire, parece ser. Así nos dice Julio. Dice Julio. Sí. Bien, bueno. Arranco por ahí comentándoles un poquito a los chicos. Y bueno, bienvenidos a los exalumnos, bienvenidos a los chicos de segundo. Recuerden que esta es el último día del último encuentro de las jornadas de elección de modalidad. Les quiero agradecer que estén acá y les recuerdo que nos están transmitiendo en vivo. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Bien. La idea, les cuento más o menos rápidamente cuál es la idea de este encuentro. Un poco que primero los exalumnos se presenten y cuenten cómo fue el paso de ustedes en la modalidad, un poco qué es lo que muchos les preocupa a los chicos, es sobre si en realidad cursaron la modalidad que eligieron, cómo fue esa cursada, ese tránsito, y después qué pasó después, ¿sí? Así que eso es un poquito la idea, que cuenten eso y qué es lo que están haciendo ahora. Y bueno, y la idea es que después los chicos del segundo por ahí habiliten el micrófono o el chat y les hagan algunas preguntas, ¿sí? ¿Clau? Sí, bueno, la idea general, como bien dijo Vale,
egresé de la modalidad de comunicación, arte y diseño en el año 2016. Y mi paso por la modalidad fue muy linda, muy linda. No dudé mucho en elegir, porque siempre en ese momento quería estudiar comunicación social y no lo dudé, elegí comunicación. Pero durante cuarto año quizás empecé a dudar de si quería estudiar comunicación, si quería ir por otro camino, y mientras cursaba la modalidad, y la verdad la actividad es hermosa, tengo muy lindos recuerdos de mi paso, y decidí estudiar otra carrera cuando terminé el secundario al final. Pero también, algo también que le podría decir a los chicos, de que no está mal equivocarse y no está mal también pensar, tomarse su tiempo. Si hacen una carrera y no les gusta, está perfecto. Y a partir del 2018 hasta la actualidad sigo estudiando la licenciatura en comunicación social. Al final decidí retomar esa carrera por la que había decidido elegir la modalidad de comunicación. Y actualmente estoy estudiando esa carrera en la UMPA. Pasé primero por Córdoba y ahora estoy acá en la UMPA. Bueno, mi nombre es Luciana Guida y coincido con la compañera con que está muy bien si no saben todavía bien qué quieren en el futuro. De hecho, yo toda la primaria, digamos, que tenía hermanos mayores, yo quería ir a comunicación y no había forma de que elija otra orientación. Después, hablando con unos amigos de otras escuelas, escuché sobre la modalidad humanidades y medio que fue como un bajón enterarme que en el SALE no había. Y a último momento elegí naturales y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé. Les quería decir que elijan lo que ustedes quieran, que mucho no se dejen llevar por el resto. Yo recuerdo que a mí me dijeron que era mucho mejor elegir donde estuvieran mis amigos, que me iba a divertir, que la orientación en realidad no importa. Y este año, que fue mi primer año de universidad, descubrí que sí importa. De hecho, muchas de las cosas que aprendí en el secundario, sobre todo en biología, que es una materia que en cuarto y quinto las otras orientaciones no tienen, me salvó de los parciales que tuve, me dio muchas herramientas que me ayudaron. Este, y nada, eso, que en realidad un poco sí sirve para la universidad, pero que pueden elegir lo que ustedes quieran, que no pasa nada. Tengo un compañero que cambió de carrera 5 veces y está convencido que ahora encontró y psicología es la carrera para él, pero antes de eso tuvo que pasar por otras 5 carreras. Así que bueno, espero les sirva y cualquier cosa pregunten. Bueno, yo me llamo Frank Ontivero, yo hice la modalidad de naturales. Nada, yo les armé algo pensando, poniéndome en su lugar, en segundo año, en lo que yo estaba pensando en ese momento. Y bueno, nada, a mí en ese momento fue una decisión difícil, más que nada porque no sentía que estaba preparado, no sabía dónde iban a ir mis amigos, si iban a ir a la misma modalidad que yo, no sabía si la modalidad me iba a implicar que estudies mucho o no, porque es lo que se te cruza por la cabeza. ¿Qué querés estudiar en el futuro? Si la modalidad te va a servir o no. Son todas esas preguntas. Y si estás guiado por tus padres, son todas esas preguntas que se te meten en la cabeza en ese momento, generalmente. Y bueno, yo llegué a la conclusión de decirles que no tengan miedo de equivocarse, si no tengan miedo de estudiar algo que no les guste. Esa es la gran diferencia. Siempre puedes elegir una modalidad y terminar estudiando cualquier otra cosa que no tenga que ver con la modalidad, pero lo importante es las ganas con lo que vos lo termines haciendo. Mientras vos tengas ganas y compromiso, vas a poder hacer lo que vos quieras. Después, nada, a mí la especialidad de naturales en específico me sirvió un montón. Yo ahora estudio medicina, me sirvió un montón a mí todo lo que fue el ingreso y hasta incluso el primer año hasta el final, me acuerdo que me sirvió. Y bueno, nada, también les armé algo sobre, yo estudio en Córdoba, también si me quieren preguntar después cómo es la ciudad y eso, para no ser tan extenso, también estoy acá para responder.
de Ale Arri, el profe de biología. Primero que nada, gracias por invitarme y poder darles una mano en algún sentido, ojalá les pueda servir. Nada, yo toda mi vida estuve en el SALE, después me vine acá a Buenos Aires en primero, segundo año, primero, segundo y tercero. Cuando yo volví a Gallegos, tenía que elegir modalidad, pero no sabía qué elegir, o sea, no pensaba, no, si elijo economía, tengo que estudiar algo relacionado a la economía. O sea, pensaba que supongo que muchos de ustedes también tienen este pensamiento, que si estudian una modalidad, en un futuro tienen que estudiar una carrera en base a esa modalidad. Y no es tan así. O sea, por ahí es ilógico pensar que una persona con 15 años puede elegir, 14, 15 años, puede elegir qué va a estudiar en el futuro, o sea, qué se quiere dedicar toda su vida. O sea, esto es para que vayan probando. Si van a una modalidad y les gusta, mejor. Si se dan cuenta que no les gusta, bueno, también mejor. Aprendieron que en un futuro por ahí ese no era el camino. Eso me pasó a mí. Va, en realidad más o menos. Yo nunca fui una persona que tenga las cosas muy claras, que nunca supe qué era lo que quería estudiar. Terminé quinto año, hice economía y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Empecé a estudiar ingeniería electrónica porque pensé que era algo que me gustaba, que me apasionaba, pero me di cuenta que no, o al menos en ese momento de mi vida no era para mí. Así que dije, bueno, voy a cambiar. Y bueno, ¿qué puedo estudiar? No sé qué es lo que me apasiona. Que por ahí muchos de ustedes encontré después de un año y medio lo que yo creo que me apasiona. Tal vez en un futuro encuentro algo mejor, pero bueno, la cosa es ir experimentando. No necesariamente estar ligado a lo que se va a dedicar toda su vida. Obviamente hay conocimientos que les pueden servir para el ingreso a la carrera, para el primer año, pero no es algo decisivo. Así que con eso estén tranqui, o sea, más que nada eso. Luciano, creo que no se te escucha, porque tenés abierto el micrófono, pero o no sé si soy yo la que no lo escucha.
gustó mucho lo que hizo Frank, bien preparado ya, haciendo la tarea siempre muy aplicado. Otra cosa que quiero decir, me gusta verlos, o sea, me gusta verlos, otra vez verlos acá, a la gran mayoría, poder verles la cara aunque sea desde la virtualidad, que eso está buenísimo. Y bueno, y retomando un poco lo de los chicos y hablando también desde el rol de exalumno, pero mucho más atrás, cuando yo no tenía esta opción de elegir o ponerme en esta situación de estar en, no sé, teniendo 14 años o 15 años para elegir, como dicen los chicos, una orientación. Eh, yo tengo que decir o retomar palabras de los chicos que la tienen bastante clarísima, la verdad la tienen muy clara. Yo creo que a esa edad no tenían nada, ni un tipo de panorama en ese sentido. Y bueno, y es interesante esto de decir que, bueno, remarcar que la elección que hagan ahora con la orientación no es algo que los va a marcar de por vida y les va a marcar el futuro, y justamente eso de que tienen que ir por esa carrera y demás. En mi caso yo también terminé la secundaria con otras expectativas y me fui a estudiar, por ejemplo, ingeniería en sistemas, después cambié, empecé a estudiar comunicación, pero lo mismo, me tocó experimentar otra materia, otra carrera, otro tipo de gente incluso, y después, bueno, me fui a comunicación. Y bueno, con respecto a esto de también de los chicos, de los amigos y demás, si están o no están, entiéndanlo que los amigos están, siempre van a estar. No lo tomen como algo drástico, como una pérdida, por así decirlo, porque los amigos siempre están. Pero también piensen, como dijo Frank, que lo voy a retomar lo de Frank, que vayan por lo que los apasiona, por lo que los motiva, por lo que les gusta. También lo dijo el zurdo, dijo lo mismo. Vayan por lo que los apasiona, lo que les gusta, eso es lo que realmente los va a motivar y les va a llevar para adelante. Y en cierta forma también amortigua un montón de situaciones. En el futuro también va a pasar igual. Sé que estoy saltando tiempos, pero cuando se egresen lo mismo, vayan por lo que los apasiona, lo que les gusta. En el caso de que en la vida siempre tenemos golpes, caídas y demás, y nos pasan un montón de cosas, es un poquito más livianito, digamos, es un poquito más livianito. Y lo otro, con respecto a elegir, no tengan miedo de hablar con sus padres. Hablen con sus padres, no tengan miedo sinceramente de acercarse y contarles qué les pasa, qué sienten, qué creen. Y otra gente que veo acá, veo muchos profes, muchos tutores y demás, no tengan miedo tampoco de hablar con sus profesores, no tengan miedo de consultarles. Los profesores, ninguno de nosotros va a morderlos y los va a ayudar un montón. Sinceramente, esta camada de profesores que tenemos en este colegio, en mi caso, me resulta muy gratificante porque son todos muy humanos, muy atentos, muy amenos. Así que no pierdan la oportunidad de acercarse y charlar con ellos, que les va a ayudar un montón. Todas las dudas que tengan, recuerden, no tengan miedo de hablar con sus padres. Acérquense, consúltenlo, porque ellos obviamente son un sostén importantísimo en la vida de nosotros. La familia es fundamental. Así que no los dejen de lado, no se recluyan, no se asusten y hablen también con sus profes. Aprovechen de hablar con sus profesores.